Vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a ver lo que es el grado hiperestático. Este tema es bastante interesante y suele entrar en algún ejercicio en el primer parcial de este tema. Por lo tanto, sería bueno prestar atención para estar listos en el caso del primer parcial, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces las estructuras o el grado hiperestático, pero vamos a entender primero para qué nos sirve el grado hiperestático. Lo que tenemos que conocer primero es que la estructura, cualquier estructura básica, un momentito si esto usa ya. Un ratito, esto no va. Bien, les decía, lo primero que tenemos que ver aquí es que cuando nosotros trabajamos con estructuras, las estructuras más básicas que vamos a analizar son estructuras planas que están sometidas a fuerzas que también están en el mismo plano. Quiere decir que si nosotros tenemos una estructura de este tipo, esta estructura está aquí en este plano, pero en el plano de la pantalla también van a haber fuerzas que van a ser aplicadas a esta estructura que también están en el mismo plano, ¿no? Digamos que es la estructura más sencilla, la más básica que nosotros vamos a estudiar y de hecho vamos a ver estrictamente estas estructuras. Ahora, la idea, lo que se quisiera lograr entre ustedes, los estudiantes, es que ustedes tengan la habilidad para poder modelar cualquier estructura. Modelar o idealizar. La idea es que ustedes puedan ver una estructura cualquiera y ustedes pueden modelarla o idealizarla, ¿no? Por ejemplo, si ustedes verían esta estructura ahí en una fábrica, digamos, ¿no? Esta estructura con una columna de acero, una viga de acero y aquí un gancho móvil. Entonces ustedes podrían idealizar eso diciendo, bueno, aquí tengo el suelo, aquí tengo una columna, entonces la columna sería una línea, aquí tengo una viga y esto está unido con una unión rígida. Entonces lo idealizarían así. Y esta estructura podrían indicar que es una carga, ¿no? Es una carga. En ese sentido, ustedes están idealizando, están modelando lo que ustedes están viendo en la realidad. Básicamente es eso, es lo que hacemos en ingeniería civil, ¿no? Ustedes vean un edificio cualquiera y ese edificio va a ser representado al final por líneas, por placas, por vínculos, uniones, etcétera. De hecho, cuando esto lo hacemos con softwares, con paquetes, hacemos lo mismo. Dibujamos líneas y esas líneas están unidas algunas al suelo, ya sea por un tipo de unión, etcétera. Y luego le ponemos cargas, le ponemos fuerzas. Y esa es la habilidad que tenemos que ganar, la habilidad que tenemos que desarrollar quienes estudiamos ingeniería civil. De hecho, ustedes con el desarrollo de los semestres e incluso cuando salgan, se les va a hacer mucho más sencillo desarrollar o idealizar estructuras, ¿no?
El hecho de idealizar las estructuras va a hacer que podamos analizar de forma más práctica y resolver de forma más adecuada los problemas de ingeniería. Uno de los elementos clave cuando idealizamos son las conexiones o lo que llamamos vínculos, los cuales ya sea relacionan el suelo con la estructura. Podemos tener este vínculo, por ejemplo. Estamos relacionando el suelo con la estructura. O podemos relacionar un elemento estructural con otro elemento estructural. Digamos, esto es una unión rígida. En ese sentido, hay diferentes formas como podemos vincular elementos entre ellos o la estructura en sí con el suelo, ¿no? Ahora, vamos a tener dos tipos de uniones o dos tipos de vínculos que se van a presentar frecuentemente. Uno de ellos es la conexión articulada y el otro es la conexión rígida. La conexión articulada, como su nombre lo dice, es una conexión que tiene las posibilidades de rotar. Estoy exagerando aquí un poco, pero esto es como si fuera una bisagra, de tal forma que esto puede rotar y estar aquí, tener esta posición, ¿no? Esta sería entonces una conexión articulada. Aquí hay una articulación que le permite rotar al elemento. También podríamos encontrar esto entre dos elementos estructurales. Tengo un elemento estructural o una columna y una viga que están unidos por una articulación. Este sería un primer tipo de conexión, de unión entre los elementos. El segundo tipo de conexión sería una conexión rígida, una unión rígida. Por ejemplo, esta columna unida al suelo, empotrada, es una unión rígida porque esto no rota, no gira, no tiene posibilidades de girar. Esta sería una unión rígida. Lo mismo si tengo una columna, una viga, esta unión, bueno, esta unión sería rígida, no hay una articulación ahí. Entonces tenemos esta otra segunda forma de análisis. Uniones rígidas y uniones articuladas. ¿De acuerdo? Serían los dos principales tipos de uniones. Claro, esto va a tener todavía sus modificaciones que las vamos a ir analizando más adelante, pero en principio quedémonos con esa idea de que tenemos dos tipos de uniones. Lo que sucede entonces con las conexiones articuladas es que estas conexiones articuladas te permiten unas rotaciones. Esto te permite rotar un poco, esto también te va a permitir rotar un poco. Esto, ¿cómo uno puede ver en la realidad que una unión tendría esta capacidad de rotación? Es que en la realidad lo que va a suceder, si ustedes tratan de ver un edificio que tenga este tipo de uniones, va a ser bien difícil que encuentren una unión en un edificio de este tipo, ¿no? Lo utilizamos evidentemente en ingeniería civil, pero es bien complicado que nosotros encontremos alguna rotación en un edificio. Pero esto podría encontrarse, podría modelarse si nosotros veríamos, por ejemplo, una estructura metálica. Esto está construido de estas barras metálicas. Aquí tenemos una barra metálica, aquí tenemos otra barra metálica. Entonces, la unión aquí solamente se da con estos perfiles, este y este, o este, ¿no? Esto está visto de perfil y esto está visto de frente. Entonces, si la unión está elaborada con una unión bastante simple, esto daría la idea de que esta viga va a poder rotar un poquito.
si le empujamos, esto va a poder rotar un poquito. Y precisamente eso se puede modelar, se puede idealizar como una articulación. ¿De acuerdo? En los edificios o en los puentes, bueno, podría haber esta figura, aunque es bien difícil, de hecho, que encuentren una estructura de este tipo, ¿no? En hormigón armado en las estructuras. Pero sería una modelación de lo que podría ser, o una estructura real de lo que al final podría modelarse como una articulación. ¿De acuerdo? Pero reitero, este tipo de conexiones muy difícilmente van a encontrar en edificios. Muy difícilmente. Esto es un poquito más frecuente en las estructuras metálicas, pero el otro no, es poco frecuente. Ahora, la otra opción era el nudo rígido, ¿no es cierto? Nudo rígido en donde teníamos un empotramiento, que esto estaba empotrado y no permitía giro. No te permite ninguna rotación, la unión rígida. Entonces aquí, esto no puede rotar, no puede rotar. Entonces, para que no rote, fíjense ustedes que aquí solamente habían estos perfiles que unían. Pero aquí, aparte de los perfiles que todavía están más reforzados, se hace soldadura en estos sectores, se hace el soldado respectivo y aquí todavía se pone un perfil adicional, ¿no? Y todavía se ponen aquí refuerzos. Con todo lo necesario, aquí se trata de que esta viga no rote. Esta viga no tenga las posibilidades de rotar. Aquí sí habían las posibilidades de rotar, por lo que podía modelarse o idealizarse como una articulación. Aquí no, porque todavía hemos soldado, ¿no? Hemos soldado, le hemos asegurado todo lo que se ha podido y esto puede estar representado como un empotramiento. Si fuera una estructura de hormigón, que sí, esto es bastante común, ¿no? Entonces, el acero, estas líneas más gruesas es el acero, el fierro. Bueno, podría extenderse todavía más de tal forma que tendríamos un nudo rígido bajo la idea de que esto no rote, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia en la realidad para un nudo rígido y para un nudo o conexión articulado. Pero lo que sucede en la realidad es que no va a haber ninguna unión que te limite la restricción 100% o la rotación 100%, y tampoco va a haber una conexión que sea muy articulada completamente. Entonces, ambos extremos, o sea, de que sea muy rígido, o que tenga una articulación grande, no vamos a encontrar en la realidad. Entonces, lo que suele utilizarse en la realidad es considerar una conexión con un cierto grado de rigidez. Por lo tanto, se puede considerar una conexión articulada, pero a esa conexión articulada le podríamos poner un resorte helicoidal. Un resorte helicoidal sería la respuesta que se aproxima mucho mejor a lo que sucede en la realidad. ¿De acuerdo? Bien. Ya sabemos entonces que existen estos vínculos, que el vínculo te puede permitir rotar, que el vínculo puede ser rígido y no te permite ningún grado de rotación. Ahora, bajo esas ideas, vamos a entender lo que es el grado de libertad. Este concepto de grado de libertad. Para entender esto, tenemos que entender como grado de libertad aquellos movimientos o aquellas liberaciones que se permite a la estructura
con respecto a la tierra u otro elemento, ¿no? Puede ser otro elemento de referencia, por ejemplo, con relación a una viga, con relación a una columna. Entonces, hay un cierto movimiento que le permitimos a la estructura. O puede ser un desplazamiento, o sea, moverse en X, moverse en Y, ese sería un desplazamiento, o puede ser rotaciones, ¿no? Una rotación. Por ejemplo, en este tipo de vínculo, en este tipo de apoyo, este tipo de apoyo lo voy a dibujar originalmente como es. Este tipo de apoyo tiene 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. ¿Por qué decimos que tiene 2 grados de libertad? Porque le permite moverse a este elemento en 2 variaciones. Una sería la posibilidad de que esto pueda rotar, ¿no? Porque esto evidentemente, al ser una articulación, le permite rotar. Si teníamos esta base, esto va a rotar en este sentido. Entonces, este sería el primer grado de libertad. Primer grado de libertad porque esto sí puede rotar. El segundo grado de libertad es que, si ustedes recuerdan este esquemita, es que este tipo de apoyo puede moverse horizontalmente, puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, pero puede moverse horizontalmente. Esto se puede mover. Por lo tanto, de una posición así, claro, exagerando, ¿no? De una posición así, esto podría moverse a una posición en este sentido. Y este sería un segundo grado de libertad. ¿Se entiende? La posibilidad de moverse, entonces, del vínculo, la posibilidad de que tiene, ya sea de desplazamientos lineales, como este caso de desplazamientos lineales, o las posibilidades de rotación, definen los grados de libertad. Entonces aquí tenemos un grado de libertad, aquí tenemos otro grado de libertad, tenemos 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? ¿Me podrían decir entonces, con esta base, y ustedes conocen este tipo de apoyo, cuántos grados de libertad tiene este tipo de apoyo? ¿Pueden escribir Ninguna. en el chat? No, ingeniero. 0. 0 sería, ¿no? Ninguno. 0. Exacto. Este no tiene ningún grado de libertad. Esto no puede ni rotar, no puede ni moverse. Entonces su grado de libertad es 0 grados de libertad. Entonces, esta estaría en esa condición. Ahora, este otro. ¿Cuántos grados de libertad tiene ese y cuáles? Solo sería uno y es rotación, ingeniero. Exacto, gracias, Cristian. Solo hay un grado de libertad, es la rotación, y no puede moverse ni horizontalmente ni verticalmente. Entonces, hay esa sola posibilidad, un grado de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ya más o menos lo tenemos claro lo que es el grado de libertad, que esto va a ser muy útil cuando hagamos cálculos. Esta idea, este concepto va a ser importante. Ahora, el grado de libertad está relacionado también con la restricción. Restricción de movimientos, porque aquí habíamos dicho, este tipo de apoyo, ustedes me han dicho, tiene un grado de libertad, porque esto puede rotar, ¿no? Ahí está un grado de libertad. ¿Cuántas restricciones hay al movimiento?
Me refiero. Sabemos que un apoyo, un vínculo de estos, tiene posibilidades de moverse. Cualquier apoyo tiene posibilidades de moverse horizontalmente, ¿no? Se mueve horizontalmente, tiene posibilidades de moverse verticalmente y tiene posibilidades de rotar. Cualquier tipo de apoyo. Este, por ejemplo, tiene un grado de libertad, por lo tanto, tiene posibilidades de rotar. La pregunta es, ¿esto puede moverse horizontalmente? No, porque se encuentra en No, punto, ¿no? ingeniero. No puede moverse horizontalmente. Entonces, hay una restricción horizontal. Horizontal. ¿Puede moverse verticalmente? No, Inge. Tampoco. No. Entonces, hay una restricción vertical. ¿Puedes rotar? Sí, eso sí puedes rotar, por eso hay un grado de libertad. Pero complementariamente hay este elemento, esta restricción horizontal y esta restricción vertical. Y estas restricciones de movimiento generan lo que llamamos reacciones, lo que hemos estudiado en el ejercicio anterior. Solo que ahí no directamente hemos dicho, esto tiene tantas reacciones, sucede así. Pero aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Una restricción horizontal genera una reacción vertical. Es decir, esto no, perdón, reacción horizontal, ahí hay un lapsus mío. Si no vamos a confundir y vamos a estar muy confundidos. Es que una restricción horizontal genera una reacción horizontal. Una restricción vertical va a generar una reacción vertical. Por lo tanto, la idea es, esto no puede moverse horizontalmente, entonces te genera una reacción horizontal. Esto no puede moverse verticalmente, te genera una reacción vertical. Esto puedes rotar, entonces no te genera ningún momento. Recuerden que la rotación está relacionada con los momentos. ¿Está bien? Entonces, si esto no podría rotar, se generaría un momento. ¿De acuerdo? Ahora, tomen en cuenta que aquí tenemos un grado de libertad, aquí tenemos una restricción horizontal y aquí tenemos una restricción vertical. En total, hacen 3 elementos. Y recuerden, ese número va a ser importante. Es que siempre grados de libertad más restricciones en apoyos siempre te van a dar 3. Siempre van a sumar 3. Entonces es fácil darse cuenta de que las restricciones más los grados de libertad siempre te dan 3. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, pregunta. ¿Cuántos grados de libertad había? 0. Ninguno. 0 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas restricciones hay? 3. Hay 3 restricciones. ¿Esto puede moverse horizontalmente? No, es la primera restricción. Por eso hay una horizontal. ¿Puede moverse verticalmente? Tampoco puede moverse verticalmente, por eso hay una reacción vertical. ¿Puedes rotar esto? No, tampoco puedes rotar, por eso hay un momento. Entonces aquí aparecen las 3 reacciones, porque hay 0 grados de libertad. Y habíamos dicho que grados de libertad más restricciones tienen que dar 3. ¿De acuerdo? Eso es importante. Si ustedes se dan cuenta de las restricciones y los grados de libertad que existen, eso va a ser importante para resolver problemas más adelante.
Entonces, podemos estudiar diferentes tipos de uniones o de vínculos y no solamente existen los que habíamos visto, sino existen una serie de uniones o vínculos adicionalmente. Veamos entonces algunos de ellos. A ver, cambio de color un momentito. El primer tipo. Este tipo de apoyo se llama apoyo móvil porque recuerden que esto se puede mover y también puedes rotar, ¿no? Puede moverse horizontalmente y puedes rotar. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 2. ¿Cuáles? De horizontal y Ya, de movimiento rotación. horizontal y rotación, ¿no? Entonces hay 2 grados de libertad. ¿Cuántas restricciones de movimiento hay? Una, ¿Cuál? la vertical. La vertical. Entonces va a haber una reacción vertical. Una reacción. Esto está claro. Ahora, este otro tipo de apoyo, este vínculo o apoyo, en el cual esto ya está empotrado al suelo. Bueno, está unido al suelo, mejor dicho. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí y cuál es? 1, Un Inge. ingeniero. Solamente Es uno. rotación. El de rotación, porque esto puede rotar. Entonces, aquí tenemos un grado de libertad. ¿Cuántas restricciones hay aquí? A movimiento. 2, Inge. 2, la vertical y la horizontal. horizontal. Vertical y horizontal, evidentemente, no puede moverse en horizontal y no puede moverse en vertical. Por lo tanto, van a haber 2 reacciones. 2 reacciones. Seguimos viendo otro tipo de apoyo que se les denomina de segundo tipo porque tienen 2 reacciones. Sería este. Este apoyo es un apoyo tipo empotrado. O sea, esto no puede rotar, está empotrado, pero sí puede moverse ahí horizontalmente. Es como si estuviera en un tubo, ¿no? Como si estuviéramos en un tubo, sí podemos moverlo, pero no puede rotar. Puede moverse aquí, puede moverse allá. Horizontalmente sí puede moverse, pero no puede rotar ni puede moverse verticalmente. ¿Cuántos grados de libertad tiene este? 1, 1, ¿Cuál? horizontal. Un Horizontal. movimiento horizontal. Entonces tiene un grado de libertad. ¿Cuántas reacciones entonces tendrá? 2 de rotación y la Inge. vertical. El de rotación, la restricción de rotación que genera un momento y la vertical, la restricción vertical que te va a generar una reacción vertical. Entonces tenemos 2 reacciones. Fíjense siempre que esto suma a esto y da igual a 3. ¿No? Entonces estamos cumpliendo esta situación. Ahora, luego está este tipo de apoyo. Este tipo de apoyo es como un empotramiento aquí que puede moverse hacia arriba o hacia abajo, pero no puedes rotar. No puedes rotar esto. Pero puede moverse. Es como un émbolo, ¿no? Entonces puede bajar, pero no puedes rotar. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 1, 1, Inge. ¿Cuál? Vertical. Vertical. El movimiento vertical, ¿no? Porque puede moverse verticalmente. Entonces, un grado de libertad. ¿Cuántas reacciones entonces hay? 2, Inge. Horizontal y momento. Las reacciones horizontal, porque esto no puede moverse en este sentido, no puede moverse así en este sentido o en el otro, entonces hay una horizontal y hay un momento, entonces son 2 reacciones, porque esto no puede rotar. Bien, y finalmente está este tercer tipo que lo hemos analizado ya un par de veces y hemos visto que este tipo de apoyo al ser empotrado no tiene ningún grado de libertad, por lo tanto es 0 grados de libertad. Hay 3 restricciones al movimiento, la horizontal, la vertical
y el momento o la rotación, mejor dicho, que genera un momento. Por lo tanto, son 3 reacciones que va a tener este tipo de apoyo. Y aquí igual, 0 más 3 dan 3. Entonces tendríamos estos tipos de apoyo entre la estructura y el suelo, que como ustedes han visto es bastante sencillo de identificar, ¿no? Si ustedes verían entonces un apoyo, ya sabrían cuál es su grado de libertad y ya sabrían también cuántas reacciones tiene ese determinado tipo de apoyo. Bien. Ahora, ¿qué sucede en los nudos? En los nudos sucede que podemos hacer un mismo análisis. En los nudos podemos determinar el grado de libertad de cada uno de los nudos. ¿A qué me refiero con nudo? Por ejemplo, una estructura de este tipo a ver, una estructura de este tipo es un pórtico, este es un nudo, este otro es un nudo, me refiero a esos, ¿no? Este es un apoyo con el suelo, este es otro apoyo con el suelo. Entonces, hay que diferenciar esa situación. Bueno, vamos a tener 2 tipos de nudos. Bueno, 3, para ser más precisos. Vamos a tener nudos rígidos que no pueden rotar. Se llaman nudos rígidos. Vamos a tener nudos articulados que sí pueden rotar. Vamos a tener una combinación de nudos. Combinación de nudos en donde tenemos basas rígidas y basas que van a una articulación. Entonces podemos tener ese tipo de nudos combinados donde tenemos los 2 tipos principales de nudos. Bien, entonces, para medir el grado de libertad, si recordamos el concepto, decíamos que el grado de libertad permite un movimiento con relación al suelo o a la tierra u otro miembro, otro elemento que es tomado como referencia. Entonces, aquí tengo que agarrar un elemento como referencia porque aquí no hay suelo. Este nudo no está conectado con el suelo. Entonces, sí o sí tengo que tomar un elemento de referencia. Para tomar un elemento de referencia, lo que me puedo imaginar, lo que ustedes se pueden imaginar, es imaginarse ustedes agarrando, bueno, voy a dibujar unos dedos aquí, agarrando con su mano una de las basas. Cuando ustedes agarran una de las basas, lo que hacen es que ya están tomando y ya están definiendo una referencia a partir de la cual van a medir los grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi referencia. Es que si yo no agarrara aquí con mi mano esto y empiezo a ver si esto gira, todito va a girar. Pero ya cuando agarramos y luego empiezo a contar y veo si alguno de estos elementos gira, entonces como estoy sujetando aquí con mi mano, ahí sí puedo establecer si alguno de ellos gira. Bien, si esta estructura fuera un nudo rígido, recuerden que el nudo rígido no permite giros, está completamente soldado aquí. Agarramos entonces con nuestra mano una de las basas y dígame, ¿estas tendrán grados de libertad? ¿Algún grado de libertad? ¿Podrán moverse? ¿Podrán rotar? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen? No se pueden mover porque están empotrados. Sí, no se pueden mover. No se puede mover. Esto no puede rotar. Este tampoco puede rotar. Este tampoco va a rotar. Y este tampoco va a rotar. O sea,
los elementos unidos a un nudo rígido no pueden rotar. En ese sentido, el grado de libertad va a ser 0 grados de libertad. No hay posibilidad de rotar, considerando esto. Ahora, lo más complicado es calcular las reacciones. Las reacciones, a ver. Cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, que llega a una base empotrada, cuando llega a una base empotrada es que tenemos 3 reacciones. ¿No es cierto? Tenemos las 3 reacciones. Porque va a aparecer la fuerza horizontal, va a aparecer la fuerza vertical y va a aparecer el momento. ¿No es cierto? Bien. Entonces, habría que analizar desde ese punto de vista cada base. Esta base que va a llegar aquí va a tener 3 reacciones. Una horizontal, una vertical y un momento. Entonces tenemos 3 reacciones. Aquí, que hay 3. 3 reacciones. Esta otra base, lo mismo. Cuando llegue aquí, va a tener una horizontal, una vertical, un momento. 3 reacciones. Esta otra base también lo mismo. Tiene 3 reacciones. Y finalmente, esta base también tiene 3 reacciones. Uno dirá, pero esta base que estoy sujetando, ¿no la voy a tomar en cuenta? No, no la tomo en cuenta. Es mi referencia. Es que si yo no tuviera esta referencia, reitero, esto giraría, se movería, ¿no? Entonces tengo que tener una referencia. Y esa referencia la identifico imaginariamente con mi mano sujetando a esta base. Por lo tanto, las reacciones serían las reacciones generadas por todas las bases menos la que estamos sujetando. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso serían 3 más 3 más 3 más 3. Esto sería 12. 12 reacciones. ¿No es cierto? 12 reacciones. Bien, ¿cómo se puede generalizar en una ecuación esta situación? Si contamos 1, 2, 3, 4 y decimos K es el número total de bases rígidas, entonces esto será, sabemos que hay 3 reacciones en cada base, ¿no? La horizontal, la vertical y el momento, entonces 3 va a ser un valor. Y esto le multiplicaremos por el valor de K, que sería el número de bases. Pero de ese total K, tenemos que restarle nuestra referencia, donde estamos imaginariamente sujetando con una mano. Por lo tanto, esto va a ser menos 1. Y esta ecuación sí que generaliza. Podemos resolver esta ecuación y sería 3 por K, 1, 2, 3, 4, 5. K vale 5 porque son 5 bases, menos 1. Esto se convierte en 4, 3 por 4, esto es 12. 12 reacciones. Que sale lo mismo que si habríamos contado una por una a las reacciones que ofrece cada base. Lo que sucede o lo que veía en anteriores semestres cuando preguntaba esto de los grados de libertad de nudos, muchos escribían estas ecuaciones, porque esta tablita está en el libro del ingeniero Choquetillo. Y escribían esto, ¿no? Muchos de sus compañeros, pero no entendían qué era N, no entendían qué era K y se confundían, una pena. Por eso yo prefiero la lógica de imaginarnos una mano ahí que sirve de referencia. Eso ayuda enormemente para calcular, así sin necesidad de ecuación incluso. No es necesario que se memoricen las ecuaciones, porque teniendo una referencia ahí,
reitero, una mano, se imagina una mano. Esto se soluciona de forma fácil. Bien, pasemos entonces a los nudos articulados. En un nudo articulado existe una articulación a partir de la cual todas las basas van rotando, ¿no? Van girando. Entonces, esa es una característica del nudo articulado. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que tomar una referencia. Agarramos una de las basas. Aquí agarramos. Bueno, voy a dibujar una mano así bien deforme. Y bueno, agarramos esta mano o esta base. Esa es mi referencia. Vamos a considerar a esa base como nuestra referencia. Ahora, interesantemente, aquí tenemos que contar cuántas bases se mueven. Y eso va a ser el grado de libertad. Ustedes agarran ahí esa base. Imagínense con su mano. Hay una articulación ahí que permite rotar a las bases. ¿Cuántos grados de libertad hay en esa estructura, en ese nudo? ¿Qué dicen? La pregunta es, ¿cuántos grados de libertad hay en ese nudo? O si ustedes quieren, una pregunta más fácil. ¿Cuántas basas pueden rotar en ese nudo? ¿Qué dicen? 4. 4. ¿Qué dicen los demás? 5. Alan dice 4 también. Denzel dice 4. O 5 menos 1, tal vez. Sí. 5 menos 1, que sea 4 también. Oscar dice N basas. Ariel dice 4. Bien. La idea es que esta base es mi base de referencia. Esto es como si fuera el suelo. Por eso sirve como referencia. O sea, es una base que no se va a mover. Esta no gira, no se mueve. ¿De acuerdo? Si yo no tuviera una base de referencia, imagínense que existiría esta estructura en la realidad, este nudo en la realidad. Es que si ustedes lo hacen girar, toditos van a girar. Pero si ustedes agarran una referencia, ahí va a ser más claro contar cuántas basas pueden girar, pueden rotar. Esta puede rotar 1, esta puede rotar 2, esta puede rotar 3 y esta puede rotar, que sería la 4ª. Por lo tanto, el grado de libertad es de 4. No cuento la base que me sirve de referencia, donde está la mano. No la tomo en cuenta. Reitero, ese es como si fuera el suelo. Esa es una referencia. ¿Está bien? Es que si yo no agarraría con esa mano esa base, es que todo giraría y no tendría mucho sentido. Tengo que agarrar esa base para tener esa referencia. Entonces tenemos 4 grados de libertad. Estos 4 grados de libertad serían en esta base. Perdón, en este nudo, con estas bases. Ahora vamos a la cuestión medio complicada, que son las reacciones. Las reacciones. ¿Cuántas reacciones tienen que haber aquí? Ahora, nos imaginamos este tipo de apoyo. Volvamos aquí. ¿Cuántas reacciones hay aquí? ¿Qué dicen? ¿Cuántas restricciones de movimiento hay aquí? ¿Y cuántas 2, Inge. 2, ¿no? Vertical, horizontal. Una vertical y una horizontal. 2 exos.
¿Por qué no hay el momento? ¿Por qué no estoy diciendo aquí hay una sección, hay un momento? ¿Por qué no digo que hay un momento? Porque es articulado, doctor. Porque es articulado y porque puedes dotar, ¿no? Esa es la respuesta. Estoy diciendo que no va a haber un momento porque esto puedes dotar y es articulado. Por eso no hay momento. El hecho de que sea articulado elimina el momento. Hace que el momento sea cero. No hay momento. La articulación. ¿Lo tenemos claro? La articulación genera dotación. Y si hay dotación, no hay momento. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuántas reacciones hay aquí? Originalmente, si hubiera sido nudo rígido, les decía que eran 3. Porque había horizontal, vertical y momento. Habían 3. Pero aquí, en esta base, ¿cuántas reacciones hay? ¿Qué dicen? ¿Cuántas reacciones? Esto va en una articulación. ¿Hay 3 también? A ver, ¿qué dice? Vamos a preguntar a Cristian Fuentes. ¿Puedes prender tu micrófono, Cristian? Sí, Inge. Hola, Cristian. ¿Cuántas reacciones habría aquí? Esta base que llega a la articulación. Habría 2 reacciones, ¿Por qué? una vertical y otra horizontal, ¿Por qué no contamos al momento? porque es una barra articulada. Exacto. Gracias, Cristian. Cristian tiene mucha razón. Esto no tiene momento, es articulación. Ocurre lo que habíamos analizado aquí. La articulación elimina el momento. Por lo tanto, aquí vamos a tener una base que tiene 2 reacciones. Esta otra igual llega a la articulación, tiene 2 reacciones. Esta llega a la articulación, tiene 2 reacciones. Esta llega a la articulación, tiene 2 reacciones. ¿Cuántas reacciones hay en total? 2 más 2 más 2 más 2 son 8 reacciones. Si generalizamos una ecuación, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, n basas articuladas, que van a un nudo articulado, n basas. Entonces el número de reacciones será igual a 2 veces, porque hemos visto que 2, como no hay momento, sería el número 2 de 2 reacciones, multiplicado por el número de basas, pero como una base es nuestra referencia, es donde ponemos, donde agarramos con la mano, entonces esto sería n menos 1. N es el número de basas y le tenemos que quitar necesariamente la referencia. Por lo tanto, tendríamos aquí la ecuación. Si se reemplazan los valores, evidentemente va a salir. ¿Cuántas basas son? Son 5, ¿no? En el ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 2 por 5 menos 1. 5 menos 1 es 4, por 2 es 8. Sale lo mismo. Pero como han visto, es mucho más sencillo trabajar considerando la referencia y no considerando la ecuación. Es que muchas veces la ecuación lo que va a hacer es confundirte. Bien. Ahora llega el turno del nudo más complicadito. Un nudo combinado, en donde tenemos basas que van a un nudo rígido y basas que van a un nudo articulado. Voy a separar, voy a pintar con otro color
las que van al nudo rígido. Por ejemplo, esta baza va al nudo rígido. Esta otra baza también al nudo rígido y esta baza va al nudo rígido, ¿no? Tenemos esas bazas que van al nudo rígido, pero ahí se colocan unas bazas que van a articulaciones, estas, ¿no? Esta va a articulación, articulación, articulación. Ahora, en los anteriores casos habíamos puesto unas referencias, ¿no? Esta manito. Y habíamos dicho, voy a tomar como referencia una base. Bien, aquí. Entonces, tenemos que considerar una base como referencia. Lo que conviene en estos casos es considerar una base que va al nudo rígido como referencia, no una que va a la articulación. Entonces, o puedo agarrar como referencia esta base, o esta otra, o esta tercera. No podría agarrar ni esta, ni esta, ni esta, porque van a una articulación. Si no agarro una que va a un nudo rígido. Por lo tanto, podría agarrar, voy a dibujar aquí la manito. Vamos a agarrar esta base. ¿De acuerdo? Y esa va a ser nuestra referencia. La pregunta aquí es, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? ¿Cuántos cuentan ustedes? ¿Cuántos grados de libertad? En este caso, el grado de libertad es la capacidad de rotación, ¿no? Que tiene la base. Pueden escribir en el chat del Zoom. ¿Cuántos grados de libertad han visto? 10, nos dice Alan. Grados de libertad. Posibilidades de movimiento. Rotaciones. ¿Cuántas rotaciones puede haber en ese nudo? Rotaciones es Alan. Posibilidades de rotación. A ver, analízalo un poquito más. Denzel dice 3. Iber dice 3 también. Dani Joel dice 3. Marcela dice 3. Carlos dice 2. Paul dice 3. Ariel dice 3. Einar dice 6. Cristian dice 3. Boris dice 3. Miguel dice 3. Estamos queriendo conocer los grados de libertad. Grados de libertad, no reacciones. Grados de libertad. Berta nos dice 6 grados de libertad. Juan Antonio dice 3. Bien, vamos a responder y vamos a ver si evidentemente es lo que la mayoría dice, que la mayoría dice que es 3. Entonces, esta base tiene posibilidades de rotar. Y entonces aquí hay un grado de libertad, porque esta base sí va a rotar, un grado de libertad. Esta otra base tiene posibilidades también de rotar, por lo tanto, aquí está un segundo grado de libertad. Esta base tiene posibilidades de rotar y es un tercer grado de libertad. 1, 2 y 3. El grado de libertad es 3. Porque esas 3 bases que van a las articulaciones sí pueden rotar. ¿De acuerdo? Esa es la idea en este caso. El grado de libertad estaría definido por aquellas bases que pueden rotar. En este ejemplo son 3. No son 6 y tampoco son 10. Como había la respuesta de Alan, pero entiendo yo que Alan se refería tal vez a las reacciones, que es una siguiente opción. Ahora, viene lo más complicadito,
de esta cuestión, que es encontrar las reacciones, pero con las referencias, dibujándose ahí la manito, esto se simplifica también. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es contar las reacciones que van a los nudos rígidos, o al nudo rígido, mejor dicho. ¿Cuántas reacciones ustedes calculan si esto fuera considerado como un nudo rígido? ¿Cuántas reacciones tendría considerando un nudo rígido? Aquellas basas que van al nudo rígido, ¿cuántas reacciones tendrían? Nos dice Dani 12. No, solamente del nudo rígido me refiero. 6, Inge. 6, ¿no ve? Porque para el nudo rígido, aquí tengo 3. Vienen 3 de aquí. Bueno, 3 a este lado y 3 aquí. Entonces, las reacciones van a ser 3 más 3. Bueno, esto un ratito. No quiero escribir. 3 más 3. Ahora, una vez que tenemos 3 más 3, que serían las basas que dan al rígido, aquí lo que tenemos que hacer es contar ahora recién las basas que vienen a las articulaciones. ¿Cuántas reacciones hay aquí? 2. 2. Aquí hay otras 2. Y aquí hay otras 2. 2 reacciones. 2 y 2. Entonces sería más 2, más 2, más 2. ¿Cuánto es esto? 3 por 2, 6, más 2 por 3, 6. Esto es 12. 12 reacciones que seguramente, como decían Dani, Joel, Pablo y Ariel, se están refiriendo ya al cálculo total. Entonces hay que tener cuidado en eso de que las basas que van a articulación tienen 2 reacciones y las basas que van a un nudo rígido van a tener 3 reacciones. El cálculo de reacciones lo haríamos entonces de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? Si respondan en el chat, ¿se ha entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Dígame si no se ha entendido, así repetimos un poco. Si se ha entendido, también dígame sí. Ok. De acuerdo. Está bien, entonces, gracias por la retroalimentación. Entiendo que se ha entendido, aunque parezca redundante esta cuestión. Bien, vamos a seguir avanzando y ver qué podemos hacer con lo que ya hemos aprendido. Ya sabemos lo que son grados de libertad y ya sabemos también que en los nudos se pueden generar reacciones. ¿Y con esto qué podemos hacer? Este concepto del grado de libertad nos va a ayudar a hacer cálculos que nos van a permitir clasificar a las estructuras. Es que la idea va a ser ahora hacer una clasificación. Vamos a ver que las estructuras se pueden clasificar en 3 tipos. Las estructuras pueden ser isostáticas, las estructuras pueden ser hiperestáticas o las estructuras pueden ser hipostáticas.
hipostáticas. Entonces, los conceptos que hemos aprendido hace un momento nos van a poder permitir clasificar a las estructuras en estos tres grupos. Vamos a poder saber si una estructura es isostática, si una estructura es hiperestática o si una estructura es hipostática. ¿De acuerdo? Entonces, vamos explicando cada uno de estos grupos. Si sabemos que ya podemos clasificar estructuras así, vamos a ir analizando lo que es primero las estructuras isostáticas. Una estructura isostática es aquella estructura cuyo cálculo desde acciones se va a efectuar únicamente utilizando las ecuaciones de equilibrio. Eso quiere decir la sumatoria de fuerzas horizontales verticales y la sumatoria de momentos, que esas sumatorias sean 0. Por ejemplo, lo que hemos resuelto en la anterior clase, el ejercicio que hemos resuelto en la anterior clase, era isostático. ¿Por qué era isostático? Porque solamente hemos necesitado la sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos. No hemos necesitado ninguna otra ecuación. Por lo tanto, esa estructura sí era isostática. Aquí hay un término, el término iso. Bueno, estático ya sabemos que está relacionado con el equilibrio, pero este prefijo, el prefijo iso, significa igual. No sé si, a ver, algunos ejemplos del término o prefijo iso. Cuando nosotros hablamos de isolíneas, quiere decir líneas que están con el mismo valor, o isóbaras, isocronas. Bueno, son conceptos que pueden utilizar o van a utilizar si ustedes van avanzando en el área de hidrología, por ejemplo, ¿no? Iso significa siempre igual. Significa que hay una igualdad. Iso significa eso, ¿no? Entonces, en este caso, iso significa que hay un número de incógnitas igual, de ahí viene el iso, igual al número de ecuaciones disponibles. Entonces, interesantemente, aquí tengo mismo número de incógnitas, mismo número de ecuaciones, y eso sabemos que matemáticamente se puede resolver. Cuando ustedes tienen 3 ecuaciones y tienen 3 incógnitas, eso se puede resolver. Ustedes tienen 30 ecuaciones y tienen 30 incógnitas, ese sistema de ecuaciones sí se puede resolver porque la cantidad de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Entonces, por eso se les llama estructuras isostáticas, porque el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Otra cuestión importante de esta clasificación es que en esta materia vamos a ver solamente estructuras isostáticas. Esa es la buena noticia, o sea, vamos a ver estructuras que sí se pueden resolver, porque vamos a ver estructuras que tengan el mismo número de ecuaciones al número de incógnitas disponibles, ¿no? Ecuaciones disponibles, número de incógnitas. Entonces, eso implica que vamos a poder resolver los problemas que tengamos en esta materia de forma sencilla, porque las estructuras van a ser isostáticas. Si ustedes preguntan, perdón, si ustedes preguntan a algún ingeniero de hace unos, que haya llevado esta materia hace unos 20 años o alguna cosa más, ellos no sé cómo ustedes le dicen a esta materia. Esta materia se llama mecánica de estructuras, ¿no? Pero no sé cómo les simplifican. Por ejemplo, yo he escuchado que a la ingeniería sanitaria, que van a llevar más adelante, le llaman SANI. Bueno, en mis tiempos le decían sanitario, pero he visto que ahora le dicen SANI nomás.
no sé, no me gusta el nombre, pero le dicen SANI. Es que yo dicto una de las ingenierías sanitarias y por eso sé. No sé cómo le dicen en esta materia. ¿2-1 le dicen? ¿O algo así? No sé. Sí, ¿no? Estamos acostumbrados a decirle 2-1. Pero si ustedes preguntan a un ingeniero de hace 20, 25 años que ha llevado la materia hace 25 años o hace 30 años y le pueden preguntar, ¿cómo has llevado 2-1? No va a entender a qué se refieren con 2-1. Porque hace tiempo esta materia, bueno, no se llevaba estructuras isostáticas, pero como abarca gran parte de las estructuras isostáticas, básicamente estudiamos estructuras isostáticas, a esta materia le llamaban isostáticas o isos, ¿no? Porque en esta materia se resuelven estructuras isostáticas. Lo mismo, si preguntan a algún ingeniero que estudia en La Paz, en la UNSA, va a suceder lo mismo. Ustedes le van a preguntar, ¿y qué has llevado en 2-1? No te va a entender porque ellos lo manejan como isostáticas, ¿no? Es la materia que esta precisamente, ¿no? Entonces, me refiero a que como resolvemos fundamentalmente en esta materia estructuras isostáticas, suele tener esta asignatura, esa fama, ¿no? De referirse estrictamente a las estructuras isostáticas. Bien, entonces, esta sería la primera clasificación, las estructuras isostáticas. Aquí tenemos un ejemplo de estructura isostática. La siguiente clase vamos a hacer cálculos y vamos a demostrar que esta estructura es isostática. Con números, haciendo cálculos, vamos a ver que esta es una estructura isostática. Los apoyos que vemos ahí, los nudos rígidos que vemos por aquí, ¿no? Nudos rígidos, apoyos por aquí, todo esto define que esta estructura sea isostática. ¿De acuerdo? La segunda clasificación, si ustedes recuerdan, es la clasificación de estructuras hiperestáticas. Aquí ya aparece otro prefijo. Aparece el prefijo hiper. Ustedes han debido escuchar varias palabras que tienen el prefijo hiper, ¿no? Algunas personas se enferman con no sé, hipertensión tal vez, pero cuando uno escucha de términos o de enfermedades, muchas veces el término hiper está ahí metido, ¿no? Cuando son enfermedades en las cuales determinado tipo de elemento está en demasía, está en exceso, ¿no? Por eso, si nosotros comparamos el número de ecuaciones y de incógnitas, vamos a tener que el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones disponibles. Esto se complica, ¿no? Porque tenemos, digamos, 2 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. 2 ecuaciones, 4 incógnitas. Ahí se podría resolver esta situación, pero bueno, lo que haría falta es más ecuaciones, ¿no es cierto? Si tenemos 2 ecuaciones, tenemos 4 incógnitas. Bueno, esto me he complicado. Necesito 2 ecuaciones más. ¿No es cierto? Aquí entonces, en este escenario, estamos hablando de estructuras hiperestáticas. Cuando
nosotros vamos a enfrentarnos a estructuras hiperestáticas. Lo que va a suceder es que cuando ustedes sean ingenieros, cuando ustedes ya ejerzan la profesión, se van a enfrentar comúnmente con estructuras hiperestáticas, porque es de lo más normal, de lo más común y corriente que podamos encontrarnos en la realidad, en los modelos que desarrollamos o en las modelaciones o idealizaciones que realicemos. Entonces, es normal. Pero entonces ustedes me preguntarán, pero si esto es lo más normal, si las estructuras hiperestáticas es lo más normal, ¿por qué vamos a aprender entonces estructuras isostáticas? La respuesta es que tenemos que empezar de lo más sencillo. Las estructuras isostáticas son de lo más sencillo porque tenemos el mismo número de incógnitas, mismo número de ecuaciones. Ya después, ustedes van a entrar a resolver estructuras hiperestáticas. No en esta materia, porque el tiempo no nos alcanzaría, pero sí van a llevar, cuando ustedes lleven CIP 1205, ahí sí van a poder resolver o van a ver métodos para resolver estructuras hiperestáticas. Por lo tanto, no habría que preocuparse. La idea en este tema es clasificar a las estructuras hiperestáticas y clasificar a las isostáticas, ¿no? Saber si una estructura es hiperestática o si es isostática. Entonces, esa clasificación va a ser importante. Por ejemplo, en un examen. Si en un examen yo les doy un ejercicio y ese ejercicio resulta ser una estructura hiperestática, ustedes están con todo el derecho de decirme, esta es una estructura hiperestática. Nosotros no podemos resolver todavía una estructura hiperestática, ¿no? E incluso yo les daría puntos a los que me dijeran eso, ¿no? Pero voy a cuidar siempre de darles estructuras isostáticas, no se preocupen. Pero reitero, en esta materia vamos a hacer estructuras isostáticas y las hiperestáticas ya las dejamos para otra materia. Otra cuestión, tal vez alguno de ustedes se ha quedado con la duda de que, a ver, tengo dos ecuaciones y luego tengo 4 incógnitas y yo les he dicho necesito 2 ecuaciones. Pero ¿de dónde saco estas 2 ecuaciones? Ustedes van a ver en esta materia que les comento, donde se resuelve estructuras hiperestáticas, que esas ecuaciones se sacan de otras características como la deformación o el material o el tipo de material de la estructura. Ahí va a interesar si el material es madera, si el material es acero, si es hormigón, que va a aportar con una ecuación. Y también nos va a interesar la sección. Eso quiere decir que nos va a interesar si la viga es de este tamañito o si la viga es más grande. Ahí sí nos va a interesar esta información, porque esta información aporta con ecuaciones. Eso, bueno, espero que recuerden algo de esto cuando estén llevando ya estructuras hiperestáticas en CIP 2205. Pero esas ecuaciones que se necesitan suelen venir de ahí, del tipo de material y del tipo de sección. Aportan enormemente ese conocimiento de esa información para resolver esos problemas, que sí se pueden resolver. Bien, entonces esas serían las estructuras hiperestáticas. Si nosotros vemos este ejemplo, esta es una estructura hiperestática. ¿De acuerdo? Ahora les pido solamente que me crean. En la siguiente clase vamos a hacer un cálculo y ahí vamos a verificar que evidentemente esta es una estructura hiperestática. Noten una cosa, en comparación con la estructura isostática. La estructura isostática tiene aquí apoyos que todavía le dan un grado de libertad, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 1, Inge. Un grado de libertad. Uno. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 2.
2 grados de libertad. Tenemos aquí todavía 3 grados de libertad. Esta es hiperestática. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 0. 0 grados de libertad. Lo mismo aquí. 0 grados de libertad. ¿Qué hemos hecho? La estructura hiperestática. ¿Qué se hace con la estructura hiperestática? En la estructura hiperestática le quitamos los grados de libertad. Quitarle los grados de libertad es asegurarle mucho más, ¿no? Es como decir, bueno, aquí te doy un poquito de rotación para que te comportes como estructura isostática, pero no, viene alguien con más desconfiado y te dice, no, esto lo tenemos que asegurar mucho más, esto no tiene que ni rotar. Entonces le damos 0 grados de libertad y al asegurarlo mucho más, convertimos a una estructura que puede ser isostática en hiperestática, porque le estamos asegurando mucho más, le estamos quitando los grados de libertad. ¿De acuerdo? Esa es la situación que sucede con las estructuras hiperestáticas. Tienen menos grados de libertad. Son estructuras más restringidas. Es como si ustedes vieran que alguito se mueve, ¿no? Algo está a punto de despegarse y ustedes le pegan, ¿no? Agarran scotch y lo van pegando, le están haciendo más rígida a la unión que estaba por despegarse y al final están haciendo más hiperestática, ¿no? Le están reduciendo los grados de libertad. Aquí más o menos así, ¿no? A pesar de que mi ejemplo no es tan bueno, pero la idea es que le quitamos los grados de libertad y eso permite que sea una estructura hiperestática. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora el tercer tipo de estructuras, porque hay una tercera clasificación. Estas estructuras se denominan hipostáticas. Y aquí entra otro prefijo. Y también hay muchas enfermedades, ¿no? que están relacionadas empiezan con el término hipo. Alguna vez he preguntado, a ver, dígame alguna palabra con hipo, les decían los estudiantes, hipopótamo, alguna cosa así. Pero no, nada tiene que ver el hipopótamo con este prefijo. Hipo significa deficiencia. Significa deficiencia. Por ejemplo, hipoglucemia, etcétera. No sé, no soy médico para ir citando algunos tipos de enfermedades, pero ustedes han debido escuchar, ¿no? Hay determinados tipos de malestares y demás que se pueden diagnosticar con este prefijo de hipo, que significa deficiencia, que te falta. Llevándolo ya al término estructural, significaría que tenemos que nuestro número de ecuaciones es mayor al número de incógnitas. En este caso, faltan incógnitas. En el otro caso de las hiperestáticas, había más incógnitas. Aquí faltan incógnitas. Podemos tener 6 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Qué sería este caso de las estructuras hipostáticas? ¿Cuántas soluciones hay aquí? Cuando tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas o 6 ecuaciones, 6 incógnitas es fácil, ¿no? Ahí tenemos una única solución para cada incógnita. Y cuando tenemos el caso de las hiperestáticas, necesitamos más ecuaciones para que esto se pueda resolver.
Ahora aquí no, pues nos sobran ecuaciones, tenemos muchas ecuaciones, pero las incógnitas son poquitas. Y entonces el número de soluciones es infinito. Hay muchas soluciones, pueden haber 10, 20, etc. Las soluciones pueden ser diversas, porque hay más ecuaciones, poquitas incógnitas. ¿De acuerdo? Esto entonces, ¿cómo se representaría en una estructura? Esta estructura sería hipostática. ¿Cuál es la gran desventaja de una estructura hipostática? Es que una estructura hipostática va a ser variante, va a ser una estructura que se va a mover. Esta estructura se va a mover. Porque este apoyo, por ejemplo, permite moverse. ¿No? Movimiento horizontal. Este otro apoyo también permite moverse, movimiento horizontal. Por lo tanto, esto se va a mover. Alguien se apoya aquí. Se va a apoyar ahí. Y no, pues con ese simple apoyo, esta estructura se va a mover. Y bueno, como estudiantes de ingeniería civil, a nosotros no nos interesa que la estructura se mueva. Nos interesa que la estructura o esté muy asegurada, como una estructura hiperestática, o esté lo suficientemente asegurada para no moverse como una estructura isostática. Pero no nos interesa que la estructura se mueva. Por lo tanto, este tipo de estructuras, no les voy a decir que la van a ver en una materia, de hecho, no la ven más. La única materia en la que sabemos algo de las estructuras hipostáticas es en esta materia y después no nos interesa. No nos interesa estudiar las estructuras hipostáticas. Claro, si seríamos ingenieros mecánicos, estudiaríamos ingeniería mecánica, ahí sí tal vez nos interesaría, ¿no? Este tipo de estructuras, pero en nuestro caso no, nuestras estructuras no tienen que moverse. Tienen que estar en equilibrio, así que no nos interesa. Bien, entonces el día de mañana, perdón, el día jueves, vamos a ver lo que es el grado hiperestático que nos permite numéricamente diferenciar a las estructuras. Vamos a calcular una estructura hiperestática, una isostática, una hipostática en función de este indicador, de este grado hiperestático, y vamos a hacer esa clasificación con cálculos, con números que nos digan qué tipo de estructuras. ¿De acuerdo? Ahí hay un segundo método que se llama, bueno, hay un método general y hay un método de los anillos. Vamos a ver los dos métodos y los vamos a comparar. Y bueno, va a ser interesante trabajar con ambos métodos y comparar. Bien, quedaríamos aquí. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta.